Diga. Bien, bueno, vamos a hablar de algo. Hace algunos momentos hablábamos con Sofía respecto de las máquinas apagadas de la industria, ¿no es cierto? Ujú. Por una cuestión de crisis. Pero tenemos que hablar justamente de la polución de las industrias también, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Hay una estadística del año pasado? Sí, así es. Se dio a conocer un informe, vos sabés, de las emisiones de carbono del año pasado y que tuvieron el mayor incremento desde 2011. Sobre todo lo que se destaca en el informe es la tasa, digamos, de frecuencia con la cual aumentó y corresponden a las emisiones de carbono del sector industrial, que como bien sabés depende todavía de la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Este es un informe que realiza justamente una empresa, BP o BP, una empresa radicada en Londres de energía, principalmente proyectos de petróleo y gas natural, que es un informe que es bastante considerado dentro de lo que es el mercado y que justamente lo que dijo es que en el 2018 hubo un incremento del 2% de las emisiones de carbono, que recordemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases, ¿no?, contribuyentes al cambio climático. ¿Qué es lo que demuestra en el informe y lo que explica, ¿no?, esta tasa de incremento en relación con 2011? Es que justamente ante los propios eventos de climas extremos y también de las variaciones de temperatura, como por ejemplo veranos, ¿no?, con temperaturas elevadas más extremas e inviernos con temperaturas bajas también más extremas, hubo una mayor demanda justamente de energía y ahí es por eso que se explica este aumento. Lo que llama la atención es que hubo un aumento en uno de los que se considera como los combustibles fósiles más sucios, por así decirlo, que es el carbón. Ahí hubo un aumento notable. Recordemos que hace poco el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que para 2020 deberían no construirse nuevas plantas de carbón. O sea, está Ajá. mucho puesto el foco ahí, sobre todo en el continente europeo, ¿no?, que es donde todavía hay dependencia, y en el continente asiático. Hay muchos empresarios que lo que dicen es, bueno, nosotros tenemos la intención también de contribuir, pero tenemos que desembolsar obviamente mucho dinero para poder hacer industrias no contaminantes o menos Mm. contaminantes también. ¿Hay alguna posibilidad que los gobiernos, o no sé si lo está instrumentado o no, que los gobiernos den una asistencia a las empresas para, bueno, de alguna manera preservar a los ciudadanos de sus propios países? Bueno, lo que justamente se pide generalmente desde las organizaciones ambientalistas y el propio secretario de Naciones Unidas junto con esto del carbón, lo que dijo es dejar en realidad de subvencionar a la industria de los combustibles fósiles y Ujú. pasar a promover más Ahí el está. desarrollo de energías renovables. O sea, las energías renovables vienen creciendo no solo en cantidad en cuanto a proveen de energía, sino que también desde un punto de vista que en la economía, digamos, interesa, y es que empiezan a ser más rentables. Sí. Lo que pasa es que todavía en algunos países no alcanzan a cubrir, ¿no?, lo que es la demanda energética que hay. Ahora vos fíjate que el informe está hecho justamente por una empresa del sector y porque al sector le interesa esto de que van a tener que reducir las emisiones. Y si las emisiones aumentan, cada vez va a ser más difícil, más desafiante y más costoso para ellas reducir. Porque acá no es solo la transición energética hacia energías renovables, sino que es necesario reducir, ¿no?, las emisiones. Ajá. Bueno, ¿y la Argentina cómo está en ese tema? Digamos, estamos en deuda, ¿no? Y en Muy en Argentina deuda. tenemos, por un lado, sí es Sí. cierto que durante el último tiempo, con el gobierno de Mauricio Macri, hubo un mayor desarrollo, ¿no?, y promoción de energías renovables. Está la ley de energías renovables, que todavía venimos ahí con un 4%, algunos días con un 5% proveniente de fuentes renovables, y una ley también de generación distribuida. Pero por otro lado, se promueven proyectos como el de Vaca Muerta, ¿sí?, que tiene bastantes críticas por el impacto que genera y por la dependencia todavía a combustibles fósiles. Hay que destacar que somos un país con mucho potencial en renovables, tenemos sol en el norte, viento en el sur, Claro. por lo cual deberíamos estar en un mejor porcentaje, y se espera que con los proyectos que ya se licitaron se supere incluso el porcentaje que hay para 2025 de llegar al Y 20%. además utilizar los recursos que la naturaleza te da, te hace ahorrar costos igual también. Tal vez la instalación sea un poco más costosa que en una fábrica común o en un Mm. elemento común, que puede ser, no sé, una maquinaria
de explosión y demás, pero después a la larga eso se recompensa, O ¿no? sea, es que todo en sustentabilidad es, primero, mayor inversión, Claro. pero es más eficiente también económicamente con el tiempo. Pasa desde si cambiás vos una lamparita Sí, en tu tal cual. casa de luz LED, Dale. que te sale más cara hoy, pero que después va a venir menos Amortizás. en la factura. Así es con todo, Tal cual. hasta con los proyectos más grandes. Esto, el informe sirve más que nada de también una alerta y sobre todo de la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables. Bien, y tenemos que hablar de otro tema también que es doloroso, por supuesto, también, primero por que falleció una docente, Ana Zabaloy, ¿no? Que es una docente psicopedagoga también de San Antonio de Areco, que fue una de las tantas, por suerte hay muchas, y muchos también que luchan contra la fumigación, el tema del glifosato, ¿no? Sí, de los agrotóxicos en general fue una de las voces de la lucha representando justamente a las docentes de las escuelas rurales en contra de las fumigaciones de agrotóxicos. Y esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estamos hablando de justamente escuelas rurales donde alrededor hay campo, que se fumiga, ¿sí? Y que en muchos casos ella denunciaba que se fumigaba mientras estaban en clase Claro, una con locura. los chicos ahí. Ella sufrió los efectos de los agrotóxicos en carne propia con distintas, ¿sí? Distintos problemas de salud, incluyendo una parestesia facial y una insuficiencia respiratoria. Falleció este fin de semana. Ella era exdirectora de la Escuela Rural número 11 de San Antonio de Areco, pero es muy importante escuchar a quienes están ahí. Como ella decía, nosotros no lo contaron, nosotros lo vivimos. Y había una carta que ella había escrito que si pueden búsquenla porque es breve y es muy concisa respecto de lo que ella vivía, ¿no? En San Antonio de Areco, una carta en la revista Crítica que vos sabés que ella concluía diciendo: paren de enfermarnos, paren de matarnos. Un tema de las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales que este año, ¿te acordás?, se volvió a meter en el debate cuando se había aprobado justamente un amparo en el cual en Entre Ríos justamente se estableció que estaba prohibido fumigar alrededor de las escuelas rurales y que el presidente Mauricio Macri habría dicho que le había parecido un fallo irresponsable. Y eso causó mucha crítica por parte de las organizaciones ambientalistas y las comunidades, porque acá de lo que se trata es no de favorecer, digamos, al sector agrícola, sino de la salud justamente, en este caso, de maestras y de chicos. El tema de las distancias, de a cuánto se puede fumigar y se pueden utilizar estos productos, creo que todavía es un debate, digamos, tenemos el debate pendiente acá en Argentina del impacto que tiene este tipo de productos en la salud, debates que ya tienen resoluciones en la justicia en Estados Unidos, por ejemplo, con el caso del glifosato contra Monsanto, en donde ya en 2 fallos la justicia dijo que ese producto justamente había causado cáncer. Así que una triste noticia de una de las luchadoras, ¿no?, con este tema en una causa que continúa en la Argentina. Y por eso la recordamos también, Ana Zabaloy, de San Antonio de Areco, que, como decía Thaís, falleció el fin de semana. Thaís, gracias. Gracias. Gracias por haber venido, Gracias por todos los datos.